¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Chechu Rodríguez Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Navarra, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Muchas estamos? Gracias. Bien, ¿y vosotros? Pues bien, esperando que pasen muchas cosas y todas buenas. Entre otras cosas, que haya llegado la vacuna. Algunos ha llegado la vacuna ya, por cierto, ¿no? Sí, la verdad es que a mí ya me vacunaron hace unos días, uno está ya en una edad en la que le toca, parece. Y bueno, yo creo que la vacuna es un elemento que todos estamos esperando y que todos estamos ansiando, ¿no? Porque la vacuna resolverá algunos problemas, sobre todo de la crisis sanitaria, de los contagios, de todas estas cuestiones, y también resolverá un poco la vida social de la gente, ¿no? Que en este tiempo, en este año y pico que se está haciendo tan largo, yo creo que todos necesitamos volver a una determinada normalidad. Nunca será lo mismo, creo yo, pero volver a una determinada normalidad social. Eso, exacto, eso en cuanto a la vida social. Y la vida económica ha cambiado completamente el país, la propia comunidad foral de Navarra con la pandemia. ¿Sabemos realmente lo que está por venir? Yo creo que la pandemia ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones importantes a nuestro modo de ver, ¿no? Es decir, ha puesto deficiencias que tenía esta sociedad, que tenía el propio sistema capitalista y la sociedad en su conjunto, y estamos viendo las deficiencias del primer momento en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la economía, de las empresas, y creo que ha puesto de manifiesto las necesidades, ¿no? Que tenemos que ir planteando para que esta sociedad cambie y vaya a mejor en todos esos aspectos. El hecho de hacer una defensa de lo público, como hemos visto tan necesaria en este tiempo, es decir, los servicios públicos han sido en su mayoría los que nos están salvando, con todo su esfuerzo en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, va a hacer que evidentemente las políticas, las propuestas, las políticas que se tengan que reactivar por los diferentes gobiernos, el gobierno de Navarra, el gobierno del Estado, vayan encaminadas a cambiar esas realidades que la pandemia ha descubierto como deficiencias, entiendo yo, en lo que era una sociedad normal en la que nadie esperábamos una situación como esta. Poca gente ha salido a la calle, entre otras cosas por el estricto confinamiento en el que estuvimos durante un tiempo, pero quienes han salido fundamentalmente a la calle han sido el sector de la hostelería. Quienes han levantado la mano, quienes han pedido ayudas, sí, quienes han dicho que no les parecen suficientes las ayudas. Sí, yo creo que evidentemente también ha puesto de manifiesto algunas cuestiones, no sé si curiosas, pero sí relevantes en cuanto a la economía, en cuanto a la estructura de la economía de nuestra comunidad y de España también, ¿no? Es decir, que el hecho de que sustentemos en sectores de la economía española o la economía navarra, en sectores muy precarizados, en sectores muy debilitados, que ya salían de la crisis económica de 2007-2009
muy tocados, se han visto mucho más tocados en este momento, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con que hay que ayudar a los sectores que evidentemente están en este momento más, con muchos más problemas, pero las ayudas también tienen que ir a resolver los problemas que los trabajadores y las trabajadoras de esos sectores tienen. Es decir, no se puede utilizar un dinero público para ayudar a determinados sectores, no se puede utilizar un dinero público para resolver los problemas si no resolvemos los problemas de todos los de los empresarios y los de los trabajadores. Los de los trabajadores, desde las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno de España nos encargamos de resolver, entre comillas, de alguna manera, con los acuerdos de los ERTES de marzo, mayo del año pasado, junio, pero que evidentemente bueno, los recursos no son finitos, o sea, no son infinitos, son finitos. Pues, ¿no? ¿Puede que el problema sea más profundo? ¿Tenemos realmente que hacer un parón, echar un frenazo y analizar realmente si el modelo productivo que tiene este país, incluso la propia comunidad foral, es el que tiene que tener, o esto ya ha cambiado? Porque ya hemos visto que el turismo, mientras vaya bien, va muy bien, pero cuando hay un frenazo pasa lo que está pasando. La industria automovilística como la conocemos, y usted la conoce muy bien, porque ha trabajado en Volkswagen, mientras vaya muy bien, ¿vamos bien? Sí. Y la tercera pata va cambiando, los servicios en Navarra funcionan muy bien, pero ¿hacia dónde tiene que empezar a mirar la comunidad foral después de esta lección que nos está dando la pandemia? Yo creo que se está trabajando, que estamos trabajando bien en el ámbito de la comunidad foral, en el ámbito de la S3, en los sectores estratégicos, ¿no? En lo que es la industria, en determinados sectores de la industria mucho más importantes en Navarra que en otras comunidades, el agroalimentario, el eólico, en el que hay que recuperar aquella posición primera de Navarra de los años 70-80, 80 fundamentalmente. Yo creo que debemos caminar hacia un modelo productivo mucho más potente y que aporte más a la economía. Es decir, no podemos vivir exclusivamente de los servicios, y no es el caso fundamental de Navarra y comunidades donde evidentemente los sectores servicios es mucho más amplio, es mucho más potente, ¿no? Evidentemente debemos caminar hacia una economía, hacia un plan industrial potente. En Navarra trabajamos desde hace mucho tiempo en ese sentido. Debemos caminar hacia las nuevas tecnologías, debemos caminar hacia la formación de los trabajadores y las trabajadoras en ese ámbito para que puedan amoldarse y encontrar empleo con garantías suficientes y en condiciones suficientes en los tiempos que vienen, que serán cambiantes y que los vamos a ir viendo. La pandemia ha cambiado algunas cuestiones, el teletrabajo, algunas otras cuestiones, pero evidentemente debemos buscar un modelo donde no dependamos tanto de una economía de servicios como de una economía potente que se da más en las empresas grandes. También en las pymes, también debemos buscar una forma de agrupación de pymes. Es decir, no puede ser que el tejido productivo navarro se sustente en un 80 y tantos % de empresas pequeñas o muy pequeñas, pymes o micropymes, un trabajador, 2 trabajadores o hasta 10 trabajadores. ¿Cree que la oportunidad de los fondos europeos va a resolver parte de estos problemas que acaba de poner encima de la mesa? ¿Se fía de nuestros dirigentes? ¿Confía en los políticos que van a tener que decidir a dónde va cada millón, cada céntimo, diría yo, no cada millón? Yo confío hoy en los políticos. He estado viendo, hemos podido ver hoy un debate, en estos días, un debate radiofónico bastante agrio de la política, que a mí me genera pues malas sensaciones, ¿no? La política está atravesando una posición muy complicada. Yo confío en el gobierno de España y confío en el gobierno de Navarra. Nosotros hicimos una apuesta porque en Navarra hubiera un gobierno progresista de este carácter. Creo que los fondos europeos deben resolver algunos de los problemas que hoy tiene el mercado de trabajo, que hoy tiene el modelo productivo de este país, y evidentemente hay que encauzarlos, ¿no? Y los tenemos que trabajar entre todos. Nosotros hemos reivindicado la participación de las organizaciones sindicales en una mesa que ya hemos determinado que es el Consejo de Diálogo Social. A nosotros, Comisiones Obreras, nos parece un espacio correcto para discutir estas cuestiones, porque entre otras cosas
Es decir, no solo estamos hablando del futuro a corto y medio plazo del desarrollo económico y productivo e industrial de nuestra comunidad, pero estamos hablando de lo que va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras en nuestra comunidad. Por tanto, las organizaciones sindicales debíamos también estar ahí, ¿no? Porque van a ser efectos que van a tener. O sea, vamos a ver transformaciones en el mundo del trabajo tan importantes que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener palabra. A partir de ello, creo que evidentemente se están planteando proyectos importantes en nuestra comunidad. Hay todavía muchas lagunas, hay todavía muchos espacios, no sé si de desconocimiento, pero de poco avance en cuanto al planteamiento y a la posición de hacia dónde van a ir, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que buscar ese espacio donde en nuestra comunidad veamos cuál es el interés, y el interés son determinados sectores industriales, determinados sectores públicos y económicos a donde tengamos que derivar eso, ¿no? No solo en el plano industrial, también en el plano de la dependencia, que es un elemento que vamos a ir viendo cómo va creciendo, tanto en el empleo como en la necesidad como en el empleo. Chechu, Comisiones Obreras ha ganado por primera vez las elecciones sindicales en Navarra, después está UGT, ELA y LAB. ¿Esto es fruto de un trabajo? ¿Esto es fruto de una situación que en Navarra puede ser concreta? Porque es verdad que luego las diferencias entre los sindicatos pues no son muy amplias, ¿no? Bueno, nosotros hemos ganado por primera vez en 40 años las elecciones sindicales. Era un hito que nosotros buscábamos desde hace más de 40 años. Y por tanto, mi satisfacción y desde aquí mi reconocimiento a todas las personas que hemos ido trabajando en toda la historia de Comisiones Obreras, para miles y miles de personas que hemos ido trabajando para conseguir esto, ¿no? Y evidentemente no es un hito de hoy, no es que la pandemia, que también, es decir, el papel que Comisiones Obreras ha jugado durante la pandemia atendiendo a miles de personas en Navarra y en España, por supuesto a muchísimos miles más, pero en Navarra a miles de personas afiliadas y no afiliadas que llamaban al sindicato a ver cuál era su situación, porque le mandaban un ERTE, porque le mandaban un despido, porque le decían cógete vacaciones que si no te mando un ERTE o te despido. Situaciones de estas que se han ido dando, o cómo queda mi situación laboral en este momento, ¿no? Es decir, evidentemente han ayudado, pero evidentemente es un trabajo colectivo de la gente de Comisiones Obreras y un trabajo que llevamos reforzando años. Es decir, nuestro papel fundamental se tiene que dar en los centros de trabajo, nuestra atención se tiene que dar en los centros de trabajo directamente con los trabajadores y las trabajadoras, con nuestros delegados, a través de nuestros delegados y nuestras delegadas, que son los que hacen mayoritariamente el esfuerzo en cada espacio. Está usted en su segundo mandato. ¿Esto sirve también como espaldarazo para seguir ahí? O... Estoy en mi primer mandato. O sea, afrontando el segundo mandato. Y evidentemente, bueno, pues para mí es un elemento de muchísima satisfacción. Es decir, que en mi mandato Comisiones Obreras se sitúe como la primera fuerza sindical en Navarra, pues algo que refuerza el papel no solo que yo hago, es decir, que yo pues, me considero uno más, no soy el secretario general, soy el responsable de la organización, me considero uno más, pero que evidentemente es un respaldo muy positivo para mí y para todos nuestros compañeros y compañeras que bregan todos los días en la defensa de los derechos de sus compañeros y sus compañeros, y que ven de esta manera que los trabajadores y las trabajadoras de Navarra respaldan esa posición de Comisiones Obreras. Y en ese mandato, con dos puntos que estamos viviendo, por una parte la pandemia y por otra la apuesta del plan de empleo, un plan de empleo que no se llegó a firmar en la pasada legislatura, que la presidenta María Chivite en su propio discurso, en el primero de ellos, ya lo puso encima de la mesa. ¿Qué tenemos que esperar del plan de empleo? Porque se ha convertido también en una expresión de alguna manera manida, que no sabemos si esto lo que va a servir es realmente asentar el empleo que hay y generar nuevo, o directamente generar nuevo, pero sin hablar de la calidad de ese empleo. No puede haber un plan de empleo sin hablar de la calidad del empleo. Comisiones lo tenemos claro, yo lo tengo clarísimo. Es
decir, estamos en una situación donde el empleo, y sobre todo en algunos sectores de la sociedad, está resultando de la peor calidad en este momento, ¿no? Estamos viendo como las brechas de género, la parcialidad, la ultraparcialidad, las diferencias entre hombres y mujeres en el mismo puesto de trabajo tienen que mejorarse, y sobre todo tenemos que trabajar en el plan de empleo la incorporación de las mujeres fundamentalmente y de los jóvenes más fundamentalmente a un empleo de calidad. No puede ser que mandemos a los jóvenes cuando terminan sus carreras o terminan sus estudios a empleos de bajo salarios, de bajas condiciones de trabajo, donde evidentemente ni siquiera les estamos ofreciendo la posibilidad de comenzar una carrera de vida digna, ¿eh? No se pueden emancipar, no pueden buscar una vivienda, no pueden buscar un alquiler digno. Esas cosas las tenemos que corregir, pero las tenemos que corregir de acuerdo entre el gobierno, los agentes sociales, los sindicatos que estamos participando en la mesa, y los empresarios. Porque los empresarios también tienen que entender que evidentemente en estos años, después de la salida de la crisis en el 2017-18, de la crisis económica, no podemos volver a salir de la crisis sanitaria volviendo a pagar los mismos esta situación. Y por tanto tienen que entender que esos beneficios que han tenido durante todo este tiempo se tienen que revertir. Se tienen que revertir en salario y en condiciones de trabajo. Y tenemos que ir a empujar desde el plan de empleo a situar empleo de calidad, pero empleo indefinido. Empleo indefinido. Estamos viendo como más del 40% de los contratos que se hacen hoy en Navarra son de menos de 7 días o de 7 días. El 40%. 40%. Eso no puede ser. Eso no puede seguir así, ¿eh? No puede seguir en ese camino. Es decir, tenemos que garantizar a nuestras nuevas generaciones, también a las mujeres que sufren más las crisis económicas y las crisis sociales, unas condiciones dignas de trabajo. En eso estamos trabajando en el plan de empleo. Estamos trabajando en el plano de la igualdad, en el plano de la salud laboral, que también es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo en Navarra. Estamos trabajando fundamentalmente en la calidad del empleo y en cómo se incorpora toda esa gente joven y mujeres fundamentalmente al mercado de trabajo en condiciones dignas. Chichu, ¿cuándo va a haber un foro en Navarra en el que se sienten todos los sindicatos que tienen representación? Bueno, cuando los que no quieren estar quieran decidir estar. ¿Pero ¿y por qué no? Cuando hay posibilidad de hablar de ello, ¿qué se acaba diciendo? ¿Por qué no se da el paso? ¿Se está mejor así? Desde que llegué a la Secretaría General creo que he hecho algunas intervenciones públicas y algunas invitaciones públicas y privadas a los sindicatos que hoy no quieren participar, fundamentalmente de la ILAB, que son con nosotros los sindicatos con más representación que tú planteabas antes, junto con comisiones obreras y con UGT, para que participen. Es decir, nosotros estábamos dispuestos a abrir y a incidir, a insistir en que se abriesen los foros de diálogo social en Navarra. Tienen un mantra, que es el régimen. Yo lo he dicho muchas veces, creo que aquí también lo he dicho alguna vez, yo no conocí más que un régimen y peleé contra él todo lo que pude, aunque era muy jovencito. Hoy no hay régimen que valga. Hoy hay querer participar o no querer participar. Querer mojarse o no querer mojarse. Y creo que están más cómodos en el no querer mojarse. Creo que están más cómodos en el sindicalismo barato. Y hablo del sindicalismo barato no porque haya sindicalismos baratos y caros. Hablo del sindicalismo de pancarta y calle frente a las patronales, que está bien, y frente a UGT y a comisiones, como lo manifestaron el otro día cuando firmamos el convenio de las limpiezas de Navarra, ¿no? Yo creo que equivocan el enemigo. El enemigo no está en comisiones obreras. En cualquier caso, la vida sigue, porque estamos viendo, de hecho, estos días, cómo los propios sindicatos de Volkswagen están agradeciendo esa mesa de trabajo de la automoción. La propia presidenta trasladó que el próximo mes iba a activar esa mesa de trabajo Mes de mayo. En torno a la automoción. De ahí se espera mucho también, antes hablábamos, ¿no?, de esa pata también de la automoción, de ese cambio que tiene que dar también. Yo creo que estamos en un momento donde vamos a ver cambios importantísimos en todos los aspectos, en todos los órdenes de la vida, pero también
en el laboral y en el del mercado de trabajo, ¿no? que hablábamos antes. Yo creo que para Navarra es fundamental estar en primera posición en esos cambios que se den en la industria automotriz, en la fabricación de coches, en los componentes, y que evidentemente eso nos va a llevar a estar muy alerta. El comité, lo que está pidiendo la mayoría del comité, Comisiones Obreras UGT de Volkswagen Navarra, lo que estaba pidiendo es evidentemente esa mesa para poder discutir también como agentes sociales y como representantes de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, no solo de Volkswagen, sino también de los componentes, que es una parte importante de la estructura de la automoción en Navarra, podamos seguir caminando y podamos poner esta fábrica y las fábricas correspondientes en un nivel tecnológico y digital importantísimo. Eso traerá cambios, evidentemente traerá cambios. Lo que es fundamental es que la fábrica siga caminando, que el acuerdo siga estando encima de la mesa entre la dirección de Volkswagen Navarra, la dirección de UGT y Comisiones, por lo menos, y que vayamos viendo cómo, y lo vamos a ver en lo que queda de este año, cómo evolucionan las producciones y cómo se incrementan las plantillas, que para nosotros es un elemento fundamental. Cambios esperemos que sean desde luego en positivo y no como lo que está pasando ahora en la banca. Los propios sindicatos han pedido al gobierno intervenir en los EREs que estamos conociendo en los últimos días, CaixaBank, BBVA. Yo creo que evidentemente lo hemos visto en otras crisis, y hemos visto cómo hay un aprovechamiento. Es decir, podríamos hablar de cómo han ido evolucionando algunas empresas de Navarra en este último tiempo de la pandemia, pero evidentemente centrándonos en lo que planteas, aprovechando las nuevas formas de trabajo, la digitalización, el teletrabajo, la reducción de la atención a las personas, la reducción directa a la atención a las personas en las oficinas bancarias, les está llevando a engordar el beneficio y a reducir el personal, que es, entre otras cosas, el coste, ¿no? El coste laboral. Yo creo que evidentemente es hora de que el gobierno tome decisiones e intente situar a la banca donde se tiene que situar. No podemos vivir no pueden vivir los trabajadores y las trabajadoras al albur de direcciones bancarias, de direcciones de entidades financieras que ganan muchísimo dinero y que ponen en riesgo permanentemente para seguir ganando más dinero a sus trabajadores, a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Y el gobierno, y termino con esto, y el gobierno debe hacer un ejercicio de responsabilidad con esta sociedad, porque ha sido la sociedad la que salvó a la banca en el 2009, en el 2007, en el 2008, en el 2009. Llegó la sociedad con sus impuestos, con sus impuestos. El rescate. El rescate. Y evidentemente en algún momento la banca debe devolver el rescate, si no cumple con las obligaciones que tiene que cumplir de defensa, de mantenimiento del empleo y de mantenimiento del servicio a la sociedad. En algunos casos estamos hablando de prejubilaciones a los 57 años. ¿Esto no es anacrónico? ¿Esto no se da de bruces con esto que estamos hablando? ¿Esto tiene que seguir? Yo creo que... ¿Es normal que alguien se prejubile con 57? Cuando tiene dificultades en el empleo, sí. Cuando tiene dificultades en el empleo, sí. Estamos viendo cómo, evidentemente, la mayor parte de la gente que durante la crisis del 2000, la crisis económica y durante la primera parte de la pandemia ha perdido su puesto de trabajo, se ha podido prejubilar o se ha tenido que prejubilar porque echamos del mercado de trabajo, y lo quiero dejar meridianamente claro, echan, mejor dicho, del mercado de trabajo a gente con 55 años y no están dispuestos a recuperar el empleo o a volver a contratar a una persona que tenga 60 años. Por tanto, a esa persona le tenemos que garantizar, hay que garantizarle que tiene que seguir viviendo y tiene que seguir viviendo en condiciones dignas. Pero si esa persona está en condiciones de seguir trabajando y seguir aportando, ¿por qué no se cambia el modelo? ¿Por qué en vez de mandarle a casa con ese dinero no se garantiza el trabajo? ¿Y si le echan? Claro, es que... le echan porque le dejan que le echen. Es decir, porque la legislación en ese momento le permitirá que se le pueda despedir. Porque evidentemente los cambios en el mercado de trabajo se tienen que dar en dos planos. Uno, en lo que pueda venir en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la digitalización, en estas cuestiones que las tenemos que trabajar por un lado, y en otro, en
en el ámbito de la legislación. Y en este país la legislación tiene que cambiar. Es decir, un país moderno y un país que se tilda de estar a la altura de los países europeos no puede seguir manteniendo regulaciones como la reforma laboral de Mariano Rajoy, fundamentalmente la del 2000, fundamentalmente la del 2012. En todas esas cosas estamos trabajando en el diálogo social. Un diálogo social complicado en algunos aspectos. Pensiones, fundamentalmente, incrementos de salario del SMI, por eso nos estamos manifestando estos cada 11 de cada mes, ¿no? Pero evidentemente a la gente a la que se le expulsa del mercado de trabajo y tiene pocas garantías de que se le vuelva a contratar en otro sitio o en el mismo sitio, hay que ayudarle. Y por tanto, no cabe ese planteamiento del ministro Escrivá de ampliar por un lado la edad de jubilación y por otro lado recortar. Estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría abordar un último apunte que está relacionado con la siniestralidad laboral. De hecho, Navarra el año pasado, en 2020, acabó con el mayor índice de incidencia en España en accidentes de trabajo. Sí. ¿Por qué pasa esto aquí? Yo creo que ha habido un relajo. Yo creo que, para empezar, la responsabilidad de la garantía de la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, ¿no? Yo creo que durante la crisis económica, y se ha ido alargando en este tiempo, los empresarios, hablando claro, han tenido un determinado relajo en cuanto al control de la seguridad y la salud laboral de sus trabajadores y sus trabajadoras. Navarra fue manteniendo también índices menores de desempleo durante la crisis económica. ¿Pero está focalizado en algún sitio concreto? Está focalizado más en la construcción y en algunos otros servicios. La industria tiene menos incidencia, está teniendo menos incidencia porque las grandes empresas controlan muchísimo, pero la construcción fundamentalmente y algunos otros servicios también, todo lo que ha tenido que ver con la pandemia ha hecho que algunos sectores incrementen sus índices de siniestralidad. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Hemos hecho cantidad de propuestas también para que en el plan de empleo se recoja cómo entre todos los empresarios, las organizaciones sindicales, que tenemos que estar permanentemente vigilantes también en eso, cómo nuestros compañeros trabajan de forma segura, y el gobierno ponemos herramientas para que todo eso, para que ese índice baje. Es curioso, ¿no? Y lo venimos reivindicando no con este gobierno, ya con el gobierno anterior veníamos dando datos peores que cualquier otra comunidad. Yo he dicho alguna vez a modo de chiste que solo nos sobrepasaba Melilla. Chechu Rodríguez Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Navarra, muchísimas gracias y muchísima tarea Muchísimas la gracias que a vosotros, hay por delante. Y la tarea, pues dispuestos a abordar la que nos venga, que será mucha y que va a ser mucha. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.